Materia: Derecho Constitucional. Unidad 2. Población del Estado mexicano. La nacionalidad. La nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada. Un ejemplo de esto es cuando un bebé nace dentro del territorio mexicano. Por el simple hecho de haber nacido ahí, se dice que ella tiene la nacionalidad mexicana. Naturalización. Conforme al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B, establece que son mexicanos por naturalización. 1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Un ejemplo. Antes se podía decir que una persona mexicana podía viajar a los Estados Unidos y contraer matrimonio allá, pero este matrimonio solamente se lleva con la intención de que la persona mexicana pueda obtener su nacionalidad por naturalización. Esto era antes. Ahora, cuando una persona de nacionalidad mexicana se casa con otra persona de nacionalidad de norteamericana, tienen que comprobar mediante un juicio que su matrimonio no es con fines de solamente negociar, sino que sí es por amor y no se llevan con negras intenciones. Documentos para tramitar la nacionalidad. El artículo 3 de la Ley de Nacionalidad establece que los documentos aprobatorios de la nacionalidad mexicana son los siguientes. 1. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 2. Certificado de nacionalidad mexicana. 3. Carta de naturalización. 4. El pasaporte. 5. Cédula de identidad ciudadana. 6. La matrícula consular que contenga los siguientes elementos de seguridad. A. Fotografía digitalizada. B. Banda magnética. Y C. Identificación holográfica. Derechos y obligaciones de los nacionales. Derechos. Votar en las elecciones populares. Poder ser votado por todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión al servicio público. Iniciar leyes. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Obligaciones. Inscribirse en el catastro de la municipalidad en el Registro Nacional de Ciudadanos. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana con servicios de interés público y por tanto responsabilidad que corresponden al Estado y a los ciudadanos. Aislarse en la Guardia Nacional. Votar en las elecciones y en las consultas populares. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas. Desempeñar los cargos concelegibles del municipio donde residan las funciones electorales y de las del jurado. Por ejemplo, un derecho que tenemos todos los ciudadanos es ir a votar en tiempos de elecciones para poder decidir sobre quién será nuestro propio presidente. La doble nacionalidad.
Tiene 2 o más nacionalidades, quien es hijo de mexicano nacido en el territorio extranjero. También quien nace en territorio nacional y su madre o padre o ambos son extranjeros. Tener doble o múltiples nacionalidades puede traer algunos beneficios tales como oportunidades de empleo, derecho a acceder a beneficios sociales y derechos de residencia irrestricta. Un ejemplo es cuando se contrae matrimonio entre una persona mexicana y una persona rusa. Cuando nazca su bebé, si es que nace en el territorio mexicano o en algún otro, si nace en el territorio mexicano, también por el hecho de que su padre o madre son mexicanos, obtienen la nacionalidad mexicana. Pero como su padre o madre son de nacionalidad rusa, también obtienen la nacionalidad rusa. Si nacen en otro territorio, tendría 3 nacionalidades, ya que ese bebé obtendría la nacionalidad del territorio donde nació, la del padre o madre mexicano y la del padre o madre ruso. Desde 1988, la Ley de Nacionalidad de México permite que las personas mexicanas cuenten con otra nacionalidad, además de la mexicana. Esto hecho reviste una gran relevancia porque, en efecto, la doble o múltiple nacionalidad implica una aplicación de derechos para la persona que cuente con ella. La ciudadanía. El término proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por lo tanto, la ciudadanía se ha beneficiado como la condición que se otorga al ciudadano o a la ciudadana de pertenecer a una municipalidad organizada. El derecho a la ciudadanía equivale al conjunto de derechos y deberes por los cuales las personas se sostienen en su relación con la sociedad en la que viven. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. Derechos. Votar en las elecciones populares. Ser votado para los cargos de elección popular. Ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Tomar las armas o participar en el ejército o guardia nacional. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Obligaciones. Inscribirse en el catastro de la municipalidad. Formar parte del Registro Nacional de Ciudadanos. Pérdida de la nacionalidad. De la ciudadanía. La ciudadanía se pierde por diferentes motivos, entre ellos están: aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno, extranjeros sin permiso del Congreso de la Unión o de sus comisiones permanente, traición a la patria, adquisición voluntaria de la nacionalidad extranjera, hacerse pasar por instrumento público como extranjero, por usar pasaporte extranjero o por aportar o recibir títulos que impliquen sumisión a un Estado extranjero, por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Un ejemplo podría ser el caso de Belinda, ya que ella, durante una campaña electoral, ella estuvo apoyando específicamente a un partido político. Por lo tanto, se podría decir que Belinda podría tener la pérdida de la ciudadanía. Suspensión de los derechos de los ciudadanos. Según el artículo 38, fracción 2, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenderán por falta al cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto o por malprisión.
durante la extinción de una pena corporal, por la vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que describa la acción penal, por sentencia acusatoria que imponga como pena la suspensión. Diferencias entre la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad no es lo mismo que la ciudadanía. Por ejemplo, la nacionalidad ser mexicano por nacimiento o por naturalización. Esta se adquiere por 4 modos: que sus padres sean connacionales, haber nacido en el territorio mexicano, también que las personas que se casen con un mexicano y que establezcan su residencia en el país. La nacionalidad no se puede perder. Sin embargo, la ciudadanía se adquiere por cualquier persona con nacionalidad o naturalizada que haya cumplido la mayoría de edad, en el caso de México cuando se cumplen los 18 años. La ciudadanía sí se puede perder. Situaciones jurídicas de los extranjeros. Según el artículo 33 constitucional, especifica que los extranjeros tienen derechos a las garantías que otorga la propia Constitución y delimita las mismas a que esto no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En concordancia en el artículo 1 de la Constitución podemos observar que las garantías individuales solo podrán restringirse o suspenderse en los casos o con las condiciones que se establece. La condición jurídica de los extranjeros en México es el vínculo mediante el cual el Estado mexicano regula su interna estancia y salida al territorio nacional, misma que con facultad se encuentra prevista en el artículo 73, fracción 16. Se puede decir que dicha condición jurídica se constituye por el sistema de calidez y características migratorias previstas en el capítulo 3, titulado Inmigración, de nuestra vigente Ley General de Población. Situación jurídica de los migrantes. El artículo 1 de la Constitución Nacional reconoce la mera amplia el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución política. Los derechos de los migrantes son derecho a la nacionalidad, derecho al libre tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la asistencia consular, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a protección de unidad familiar, derecho a dignidad humana, derecho a un alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado, derecho a un intérprete o traductor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si una persona llega al territorio mexicano de vacaciones y durante su estancia se enferma, esta persona, por ser extranjero, también tiene el mismo derecho de recibir asistencia médica. No por el simple hecho de ser extranjero se le va a negar este derecho. Funciones de los consulados y embajadas. Las embajadas y consulados de México son oficinas que representan al gobierno de la República en el extranjero y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las funciones de los consulados y embajadas. Las embajadas y consulados de México son oficinas que representan al gobierno de la República en el extranjero y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las embajadas y consulados atienden en lo particular la relación política con el Estado y el gobierno al que se encuentran. Las funciones de las embajadas y consulados pueden ser brindarte asistencia consular y proteger tus intereses, asesorarte y aconsejarte en lo relativo a tu relación con autoridades
informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país que te encuentres, proporcionarte orientación y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda presentar en caso de ser necesario, visitarte si te encuentras detenido u hospitalizado, brindar acompañamiento e identificación de los medios para que accedas a representación legal en caso de que estés imposibilitado, proporcionarte información sobre médicos y hospitales, expedirte un pasaporte en caso de extravío o robo, vigilar que las autoridades locales respeten tus derechos y proporcionarte información sobre ayuda legal. Esto sería todo sobre la unidad 2. Muchísimas gracias.